Buenas tardes, estamos aquí en una sesión más en la asignatura de Ecología Urbana y el día de hoy tengo el gusto de estar con el doctor Germán Camargo Ponce de León de Colombia. Y antes de empezar la entrevista del día de hoy, quisiera platicar y presentar la biografía del doctor. Él es biólogo, especialista en gestión ambiental urbana, tiene máster en procesos urbanos ambientales y es investigador y consultor en áreas de restauración ecológica, planeación territorial y ecología urbana. Ha sido Premio Nacional de Investigación en Ecología 1992. En 1993 también tuvo la medalla de oro en 2005 en el Jardín Botánico de Bogotá por sus aportes al conocimiento de los ecosistemas altoandinos de la región de Bogotá. Y bueno, entre otras cosas, aparte de haber sido subdirector de Planeación y Ecosistemas del Departamento de Medio Ambiente de Bogotá y subdirector y jefe de Planeación Municipal en Barranca Bermeja en 2008-2009, también es autor del libro Ciudad Ecosistema, Introducción a la Ecología Urbana y diversas publicaciones de coautoría. Él también estuvo participando en el Plan de Ordenamiento Público del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, BIO 2030, y asesor del proyecto Cinturón Verde de los Bordes de la Vereda de Medellín, así como asesor ambiental en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá para el 2000, 2004, 2010 y también el del 2019. Además de otras muchas acciones y funciones que ha desarrollado, también es investigador del Grupo de Estudios Urbanos y Ambientales Urban en la FIT Medellín, y es investigador asociado del Proyecto de Expansión Urbana de la Universidad de Nueva York y del Manual para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial Modernos para Colombia. Actualmente se desempeña como director de Fundación Guayacanal y gerente de Yo Guayacanal SAS de Consultores Ambientales. Pues muchas gracias, doctor, muy amable por haber aceptado tener esta entrevista con nosotros. Y bueno, para dar pie a esta conversación, me gustaría hacerle dos preguntas para empezar esta plática. La primera sería, ¿cómo define usted la ecología urbana? Y la segunda es, ¿por qué es importante que las ciudades aborden el tema de la ecología urbana y empiecen a desarrollar ciertos planes de acción respecto a ello? Gracias. Bueno, para empezar hay que diferenciar la ecología urbana, no es lo mismo que hablar de medio ambiente urbano, porque generalmente cuando tú hablas de medio ambiente urbano estás muy en temas de calidad ambiental, estás muy en temas sobre todo de gestión de los impactos urbanos, de manejo del drenaje urbano, del manejo de los residuos urbanos, del manejo del agua en la ciudad. La ecología urbana obviamente puede abordar eso y cualquier otro tema urbano, pero la ecología urbana es ciencia ecológica, ciencia de los ecosistemas, aplicada al análisis de dos aspectos. Porque la ecología es una ciencia con un desarrollo epistemológico muy fuerte, que a veces la gente se olvida de eso. En ecología hay dos enfoques complementarios. Uno es el enfoque ecosistémico, entonces tú abordas la modelación, la comprensión de ecosistemas completos. Y el otro enfoque clásico de la ecología es la autoecología, que no es la ecología de uno mismo, no es como la autoayuda, sino es cuando tú explicas la ecología centrada en una especie que es clave para entender el ecosistema. Entonces, por ejemplo, tú consideras que el bagre rayado es la especie clave, pues explicas la ecología del bagre rayado y con eso explicas todo el explico de la cuenca del río Magdalena, ejemplo muy colombiano. Si fueras a explicar un roble, pues puedes explicar la ecología del roble y con eso explicaste el roble. Eso se llama hacer autoespecie clave, ecología del bagre rayado muy colombiano. Si fueras a explicar un roble, cuando tú haces ecología, teoría de eso, tú explicas la ecología del río Magdalena, ejemplo muy colombiano. Eso se llama hacer autológico. Teoría de la sucesión ecológica, teoría del nicho, teoría de la competencia ecológica, teoría de la simbiosis, teoría de los ensambles, métodos de la ciencia ecológica, a entender cómo está armado, cómo funciona y cómo cambia en el tiempo. ¿Cómo está armado? Estructura. ¿Cómo funciona? Flujos, función. Cómo cambia en el tiempo, la dinámica. Eso es ecología de una ciudad. Pero la explicación...
pero la explicas como ecosistema. Y eso es fundamental, porque si tú no haces eso, te quedas en un enfoque muy light, que es ambiente urbano. Entonces hablemos de los terribles residuos que produce la ciudad. Hablemos de cómo desperdicia agua y energía la ciudad. Hablemos de cómo se desperdicia el movimiento y el espacio en la ciudad. Eso es importante, pero si tú no entiendes ecológicamente cómo funcionan, cómo cambian, cómo se hacen, se rehacen, se transforman y se vuelven a inventar las estructuras ecológicas de una ciudad, las funciones ecológicas de una ciudad, pues realmente solamente estás viendo los problemas al final del tubo. Estás viendo el vertimiento, el ruido, el calor, la huella hídrica, pero no estás viendo realmente el sistema. Entonces, la perspectiva de ambiente urbano es una perspectiva de caja negra. Tú miras que entra, tú miras que sale, pero no entiendes cómo funciona, no entiendes cómo está armado, no entiendes cómo cambia y por qué no cambia. ¿Mm? Entonces, ahí hay una gran diferencia. La otra gran diferencia a la que yo le achaco la dificultad de la ecología urbana en el urbanismo es que hay muy pocos biólogos, muy pocos ecólogos interesados en trabajar en ciudad. Entonces hay como una especie de misantropía y de misurbanismo. hay una repelencia con la ciudad. Y por el otro lado, los arquitectos se interesan en estos temas de ecología, de biología. Qué interesante, pero cuando lo abordan, caen siempre o en la perspectiva ambiental o en la perspectiva del paisajismo. Dos disciplinas muy interesantes, pero cuando tú estudias el paisajismo en cualquiera de sus escalas, sin entender las estructuras y procesos ecológicos de lo que estás tratando de entender desde una perspectiva estética, cultural o funcional del espacio urbano, pues realmente te quedas muy en la superficie, muy en la superficie. El paisajismo urbano, el paisajismo en general, sin una fuerte fundamentación de análisis ecológico, es de verdad una disciplina frívola, es de verdad muy superficial. Entonces, de lo que estamos hablando hoy es de ecología urbana. Y como te decía, te ofrece dos vertientes, las dos vertientes de la ciencia ecológica. Por un lado, la ecosistémica, que es entender el ecosistema urbano, y por otro lado, la autoecológica, que es hacer la ecología de la especie clave, entender el comportamiento ecológico del ser humano, entender la especie y la evolución de esta especie como fenómeno ecológico. ¿En qué ecosistema evolucionó? ¿En qué ecosistemas transformó? ¿Qué ecosistemas ocupó? ¿Cómo son los ecosistemas que típicamente crea el ser humano? ¿Cómo es esa interacción entre cultura y naturaleza? Entre sociedad, economía, territorio, que produce estas estructuras, estos cambios ecológicos. Esa ya es una perspectiva autoecológica, entender ecológicamente al ser humano. Y eso empieza por resolver una cantidad de mitos que hay incluso entre los biólogos y los ecólogos. Como el fatal, el peor de todos es que el ser humano no puede ser abordado desde una perspectiva ecológica. Por dos razones, ¿sí? Una que dan los científicos sociales, y es que cualquier explicación ecológica es biológica, y que explicar la sociedad desde la biología es un neodarwinismo, es un biologicismo, es un reduccionismo biológico o ambiental. Pues depende, si tú haces una ecología reducida, una ecología pigmea, una ecología que no es un puente, sino un feudo, un nuevo feudo de la biología, pues sí, pero una ecología bien hecha, una ecología que realmente es puente entre sociales y naturales, no tienes por qué pasar por ahí. La otra objeción es la que hacen los biólogos, y es que pues, el ser humano es una cosa aberrante, es una abominación de la evolución, que se salió de la evolución, se salió de los ecosistemas, y ya no le aplican ninguna de las leyes de la ecología, y que no hay ni para qué tratar de aplicar los modelos y principios de la ecología a las ciudades, porque el ser humano no está adaptado a nada, empecemos por ahí, sino que todo lo adapta a su propia conveniencia, lo ajusta a su propia. Si no está adaptado a nada, pues es una lógica, sí, prácticamente no está evolucionando, no está adaptado a nada, no está sometido a ninguna presión selectiva, todo eso es mentira, sandeces, y por ende no tiene nicho, no ocupa un nicho. Entonces hay mucho biólogo que todavía se resiste a la idea de una ecología humana o una ecología urbana, porque dice, ¿cómo puede haber un bicho sin nicho? Entonces el ser humano es el bicho sin nicho, entonces a ese bicho podemos seguir hablando, y es uno de los temas, pero sí, el ser humano tiene un nicho, lo que pasa es que es un nicho que tiene pocas especies, es el nicho ecológico de las especies adecuativas.
especies que transforman ecosistemas, especies que crean ecosistemas propios particulares. Entonces, eso es de entrada el fundamento, digamos, teórico y epistemológico. ¿Por qué se hace ecología urbana? Tú haces ecología urbana y te sirve para hacer paisajismo, haces ecología urbana y te sirve para hacer planeación urbana y regional, te sirve para hacer estudios ambientales, ¿sí? Aunque ambiente urbano y ecología urbana no es lo mismo, y te sirve también para hacer paisajismo, por supuesto. Así es. Sí, muy interesante, y además también hay una diferencia entre precisamente la ecología de la ciudad y la ecología en la ciudad, ¿no? Estas también dos vertientes de la escuela de Chicago, que también abordan la problemática desde diferente perspectiva. Si quiere, podemos platicar un poquito al respecto. Sí, la ecología urbana como tal es la ecología que aborda la ciudad como ecosistema o porciones de la ciudad como ecosistema. La ecología en la ciudad tiene una belleza y tiene un peligro. La ecología en la ciudad, pues si entiendo yo bien el concepto y estoy refiriéndome a lo mismo que tú, es cuando tú tratas de encontrar dentro de la ciudad unos sistemas naturales o seminaturales a los cuales aplicarle el método clásico de los estudios ecológicos. Entonces tú puedes hacer en un parque, en la ribera de un río que está en la ciudad, en un área protegida en el borde o dentro de la ciudad, pero también en un muro que está siendo colonizado por una serie de musgos y helechos y invertebrados, en la grieta de un andén, ¿sí? En las plantas que colonizan un tejado viejo. Puedes encontrar fenómenos, sí, biológicos interesantísimos. Ahora, es bello porque, de hecho, no solamente son estudios muy hermosos de ver cómo la naturaleza se adapta y se moldea a estos paisajes increíbles, novedosos, emergentes, impredecibles que son las ciudades, sino que también nos explica mucho de cómo la vida funciona en un entorno artificial y nos explica mucho de cómo debería funcionar nuestra propia evolución y adaptación. Nos dice cosas como, hombre, si hay organismos que podrían sobrevivir en Marte o en la Antártida, por decir los líquenes, que podrían sobrevivir a un holocausto nuclear, como los escorpiones y las escolopendras, y hay lugares de la ciudad donde ni siquiera esos organismos extremófilos, súper resistentes, logran sobrevivir. ¿Cómo esperas que un niño, una niña, lleguen a ser seres humanos íntegros y felices en esos ambientes? Entonces, esa ecología, esa microecología urbana, la de esos pequeños ambientes biológicos, también nos proporciona bioindicadores, nos da bioindicaciones sobre qué tipo de ambientes estamos generando dentro de la ciudad y nos resuelven temas como qué porciones de la ciudad son más permeables, ofrecen mayor conductividad, conectividad para las aves o para mamíferos regionales, cosas de ese estilo. Sí, efectivamente, es otra vertiente. Así es. Pero tiene el peligro también, esa microecología tiene el gran peligro de que deja la ecología confinada a temas del verde urbano. Y no hay tal. Yo te puedo explicar la evolución de una periferia urbana, todo el proceso de loteo pirata, de loteo informal, de consolidación de las organizaciones barriales, de series típicas de reemplazo de actores sobre un borde, de corrimiento paulatino de una periferia sobre otra, a partir de teoría sucesional, a partir de teoría de sucesiones ecológicas y ecotonos. Es más, estoy convencido, y con eso puedes generar modelos matemáticos predictivos sobre qué clase de periferia se va a desarrollar en un lugar, a qué velocidad se va a transformar y de qué modo. Eso es hacer ecología urbana, pero no del arácnido, ni del pajarito, ni del musgo, sino, hombre, del bicho central, nosotros. Así es. Y bueno, cuando hablamos de la ecología de las ciudades, es importante aplicar el pensamiento sistémico, precisamente como decía usted hace un momento, para entender pues toda esta dinámica, todas estas relaciones complejas que se dan, todas estas interacciones entre los diferentes seres vivos que comparten un espacio, pero también un tiempo. Creo que un desafío de las disciplinas en términos de planeación territorial, de urbanismo, es que nos cuesta más trabajo entender esa dinámica en el tiempo, ¿no? Y hay que entender que en la ecología, pues, el tiempo juega un factor determinante porque son dinámicas activas que van cambiando, que van transformando, que se van adaptando. Entonces ahí hay temas que cuando tratamos de hablar de planeación de las ciudades y el territorio, pues hay ciertos conflictos, ¿no? Que hemos estado tratando de avanzar en los últimos años y las ciudades, pues,
ya cada vez lo empiezan a abordar más desde un perfil sistémico, ¿no? En ese sentido, ¿nos puede platicar un poquito acerca de esta visión? Más allá de esos rótulos y de las modas que vienen con los términos, hay que entender una cosa. La teoría general de sistemas habla de diferentes tipos de sistemas. Talanfi, que además era biólogo, ¿sí? Bert Talanfi, que se dio cuenta que este tema de los sistemas abiertos complejos no era un tema exclusivo de la biología. Y dijo, no, esto no está confinado a lo biológico, esto ocurre en lo económico, ocurre en lo electrónico, ocurre en lo social, ocurre en todas partes. Planteaba precisamente que lo que tenemos que entender son sistemas complejos abiertos, y en particular sistemas complejos abiertos que son capaces de autoconstruirse, o sea, lo que después de ver Talanfi, la teoría del caos, ha llamado los sistemas autopoyéticos. Y es una de las cosas más importantes. Cuando tú adoptas una perspectiva sistémica de la ciudad, desde la ecología, desde la ciencia que quieras, la física, lo que tú quieras, adoptas una perspectiva sistémica, tú te das cuenta que hay niveles jerárquicos, que hay una compartimentación, que hay procesos autopoyéticos, que hay efectos de retroalimentación, que hay efectos centro-periferia, que hay niveles de apertura al caos y de control del caos, que hay procesos de estructuración fractal en el espacio y que hay procesos de tiempo y ritmo fractal en la dinámica del sistema. Todos estos son fenómenos ampliamente estudiados dentro de los sistemas y ampliamente estudiados dentro de la teoría del caos y de los sistemas autopoyéticos. Cuando tú entiendes eso, entonces tú ya no puedes decir pavadas del tamaño de vamos a planificar la ciudad. No. Porque tú dices, la ciudad es un sistema complejo autopoyético. La ciudad se hace desde adentro, desde sus dinámicas, desde su contenido de información, desde sus circuitos de retroalimentación, y tiene un desarrollo endógeno absolutamente fractal, que es más evidente en las periferias informales, por ejemplo, en ciertas fronteras internas y externas de las ciudades, donde se vuelve muy evidente esa dinámica caótica, y está un poquito enmascarada por los procesos formales en otros sectores más formales de la ciudad. Cuando tú adoptas una perspectiva sistémica, entonces tú partes de principios como la equifinalidad. ¿Sí? Bertalanffy lo decía clarísimo. La probabilidad y el costo de transformar un sistema desde el exterior, o sea, intentar controlar su evolución, ¿sí?, varían enormemente dependiendo de en qué medida estás tratando de apartar ese sistema de su trayectoria intrínseca de desarrollo. Eso, con lo estúpido que pueda sonar, es lo que se hace en planeación urbana. Esto no va a ser así, esto no va a ser comercial, esto no va a ser esta cosa, yo le voy a dar tal forma. La única forma de lograrlo es violentar al sistema. Tienes que invertir en cantidad de estructuras, destruir una cantidad de estructuras, rasgar el tejido social, destruir una cantidad de dinámicas económicas y culturales para lograr imprimirle a los escombros de esa vida urbana que se había generado allí, imprimirle otra dinámica. Pero cuando tú adoptas una perspectiva sistémica, tú dices, esos sistemas se hacen a sí mismos. Lo primero que hay que entender es cómo se hacen a sí mismos. Las dinámicas culturales, sociales, históricas, físicas, con las que se han ido haciendo capa sobre capa, nivel sobre nivel. ¿Dónde están los centros de poder y complejidad de esa dinámica? Y una vez entiendes cómo funciona, ahora sí, ¿cuál es tu probabilidad y el costo de transformarlo en algo que esté dentro del espectro de sus posibles futuros? No de tus horribles caprichos, sino de las posibles trayectorias futuras de un sistema autopoyético, cuáles son las más probables, las menos improbables, las más deseables, las más indeseables, y dónde habría que pegar estratégicamente, con qué actores, en qué áreas, en qué espacios, con qué intervenciones, en qué procesos, para moldear esa dinámica autopoyética del sistema y orientarlo hacia una configuración más feliz. Esas son perspectivas que nacen de un enfoque sistémico. Tú me preguntas por el tiempo. Digo, en un sistema tú sabes que la gente cree que un sistema es algo armónico. No, la disarmonía es parte de la teoría de sistemas. Un sistema tiene subsistemas y los subsistemas entre sí colisionan, tienen fricciones, compiten por recursos, tienen ritmos y tiempos distintos. Por ejemplo, una de las cosas más típicas de la ciudad, ¿cuál es el tiempo de un árbol urbano? Entre la persona que lo siembra, la pareja de enamorados que se besa bajo su copa, hasta que el árbol ya en su obsolescencia se vuelve un problema con el perfil vial. ¿Cuál es el tiempo de vida de un árbol urbano? ¿Y cuál es el tiempo de vida de una familia, de las generaciones de un barrio, o de cierta dinámica social en una cuadra, en una comunidad?
Entonces hay una cantidad de tiempos distintos. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que esa vía cambia de perfil de calle a avenida? ¿Sí? Entonces, el ajuste y desajuste entre todos esos tiempos es algo muy típico de lo sistémico. Y finalmente entender que todo sistema complejo tiene un tiempo endógeno, un tiempo interno, que no es el del reloj, un tiempo fractal, donde hay un discurrir gradual de cambios acumulativos, pero hay episodios, hay eventos abruptos, siempre hay trastornos. Emergencia. Mira, así nadie se metiera contigo, así nadie viniera a joderte la vida. Igual, tú, ser maduro que eres, Rodrigo, hay días que amaneces de malas. ¿Sí? Y ese día todo te sale horrible. Bueno, tienes tu biorritmo, como todo sistema caótico y complejo. Las ciudades también tienen sus lapsos graduales y sus episodios de trastorno, de turbulencia, que es típico de los tiempos fractales en los sistemas complejos. Así es, así es. Muy bien. Y usted estuvo involucrado en el plan BIO 2030 de Medellín. Platícanos un poquito de la dimensión ambiental en este instrumento de planificación territorial, que, bueno, de entrada bastante innovador para lo que se había hecho en la ciudad de Medellín. Sí, este fue un reto muy interesante porque, bueno, la persona que lo planteó y lo dirigió, Alejandro Echeverry, el director de urbanista colombiano muy, muy conocido, él tenía dentro de Bio 2030 la intención de darle un gran peso a lo ambiental. Y tenía, digamos, dos ideas muy claras, muy visionarias. La primera es que Medellín no había sabido leer la base natural del territorio. Que eso, digamos, ha sido una frase que se ha convertido en un lugar común en la historia de la planificación de Medellín y de otras ciudades. Tenemos un territorio con estas características y estamos haciendo una ciudad de cualquier modo. Después uno mira la forma urbana, los procesos urbanos, uno dice, hombre, no estás leyendo el río, no estás leyendo el valle, no estás leyendo la ladera, no estás leyendo la sierra, no estás leyendo la ribera, no estás leyendo el litoral, bueno, lo que sea que ofrezca tu emplazamiento urbano, cómo lo lees, cómo lo incorporas, cómo lo potencias, cómo lo aprovechas, ¿sí? Cómo te ajustas realmente, eso tiene que ver con eso que la ecología llama el balance de adecuación-adaptación, en qué medida tú te adaptas la forma urbana a lo que el emplazamiento ofrece o amenaza, y en qué medida adecuas ese emplazamiento a tus objetivos como sociedad. Ese equilibrio, adecuación, adaptación, que te va a dar la medida de tu ecoeficiencia finalmente, de tu resiliencia. Y Alejandro Echeverry dijo, bueno, Germán, yo tengo aquí, de entrada, cuando empezamos a trabajar, este planteamiento. ¿Cómo hacemos para que haya una forma urbana de río, una forma urbana de llanura, de base de valle, una forma urbana de pie de ladera, una forma urbana típica de ladera, y que realmente esta ciudad le saque el mejor partido a las amenazas, oportunidades, recursos de cada ambiente? Ese fue un primer planteamiento. Entonces comenzamos a trabajar muy fuerte en estructuras ecológicas, en entender cuáles son las estructuras ecológicas características de un río, de una planicie aluvial, de un fondo de valle, de una ladera, pie de ladera, etc. De una cañada, porque había cañadas que bajaban por la ladera, algunas muy abruptas y muy disectadas. Y el otro planteamiento que él hizo muy visionario es, no podemos manejar este tema de ambiente aparte del tema de espacio público. Entonces lo que yo necesito, Germán, es que me coordines en un solo paquete, medio ambiente y espacio público. Lo cual es, pues hombre, eso en Medellín lo tienen muy claro. Pero por decirte algo, en Bogotá es la discusión más horrible. Hay urbanistas en Bogotá que me odian porque yo digo que las estructuras ecológicas son espacio público. Pues cumplen una función pública, tienen que tener, la mayoría de ellas, un acceso universal, pues medido pues, en la medida de la fragilidad y otros objetivos de conservación de cada área. Pero la idea de Bio 2030 es precisamente que tú tienes un solo sistema, una red de espacios que cumplen varias funciones públicas de circulación, de encuentro, de identidad de paisaje y de identidad iconográfica de la ciudad, de visibilidad de unas comunidades y sus procesos, sus paisajes históricos, pero también funciones hidráulicas, funciones geológicas, funciones de conectividad biológica y biodiversidad, etc. Por esos dos planteamientos se abordó Bio 2030, estructuras ecológicas e integración entre espacio público y las estructuras ecológicas. Así es. Muy interesante, muy innovador, como usted dice, y si nos puede platicar un poquito, pues, ¿qué aportación dio para la ciudad este valor agregado de incluir esta perspectiva en un instrumento territorial como este? Ya, hay un delay, pero te repito, Bio 2030
es un plan de escala metropolitana. El área metropolitana del Valle de Aburrá la forman 9 municipios. Entonces, Bio 2030 tiene el nivel de norma de unas directrices metropolitanas que obligan a los municipios que forman el área metropolitana a adoptar ciertas categorías, cierto método, cierto modelo para lograr ensamblar el Valle de Aburrá completo, que es un valle interandino, es un valle a 900 metros de altura, con unas laderas, un valle bastante estrecho, el punto más ancho puede tener unos 4 kilómetros de ancho, eso lo hace realmente estrecho, confinado por unas laderas bastante altas, bastante abruptas, que, bueno, se elevan hasta el cinturón alto andino. Y entonces, eso lo hace un emplazamiento urbano bien peculiar, el hecho de ser un valle estrecho interandino. Y esas directrices lo que ayudaron precisamente es a que cada uno de los planes de ordenamiento de esos municipios vayan armando la estructura ecológica en diferentes escalas. Porque ahí está uno de los planteamientos que creo que es valioso, un aporte de Bio 2030 en lo ecológico, y es que la gente piensa que cuando al fin logras encontrar el espacio de las estructuras naturales en la ciudad, es un zoning. Entonces, no, tú ya descubriste al fin cómo entra la naturaleza en la ciudad y se vuelve otro pinche zoning. Entonces, esta es la zona de la naturaleza, esto está excluido del urbanismo, eso no me lo urbanices, eso no lo mires, eso no lo toques, y eso es absurdo, porque urbanizar también es hacer espacios naturales, ¿sí? Y esos espacios tienen significados, tienen fuerte carga simbólica urbana, funciones urbanas, tienen que drenar la ciudad, tienen que estabilizar laderas, y un montón de funciones en un sistema urbano denso, compacto, complejo. Eso no está excluido de la ciudad. Entonces, una de las cosas que dijimos es, listo, las estructuras ecológicas de por sí son multifuncionales. Es una idea muy de Medellín. Todo espacio tiene una jerarquía de funciones y una armonización de funciones. Y lo otro, que la estructura ecológica no es una zona que está separada del urbanismo, sino que son estructuras y funciones que están metidas en las diferentes escalas del urbanismo. Entonces, vas a hacer un modelo del área metropolitana, listo, de una vez incorpora las estructuras ecológicas y de espacio público macro. Vas a ir a mirar el municipio dentro del área metropolitana, bueno, vamos a hilar fino y a detallar esas estructuras ecológicas y espacios públicos en el municipio. Vamos a coger una microcuenca, lo hacemos en la microcuenca. Vamos a mirar el barrio, la cuadra. ¿Cuáles son las estructuras ecológicas del barrio y de la cuadra? Y ya están metidas en la escala de lo vivencial, en la cotidianidad, en el vecindario. ¿Sí? Y entonces tú evitas así cometer errores que se estaban cometiendo en Medellín como en otras ciudades, como pensar que si tú haces unas grandes áreas protegidas y unos monumentales corredores ecológicos, ya, esto es sostenible. Lo que yo les decía, hay algunos servicios ecosistémicos que tú puedes garantizar protegiendo unas áreas naturales periféricas, que tú puedes garantizar haciendo unos corredores ecológicos, y esos corredores puede que transporten ciertos procesos ecológicos. Pero si tú quieres que te canten los pajaritos en tu cuadra, en tu vecindario, pues no pueden cantar en el área rural y traerte sus trinos y gorjeos por un tubo hasta tu comuna. Si los pajaritos no te cantan en tu ventana, no hay pajaritos en tu vida, ¿sí? Si el aire no se limpia en tu barrio, entonces te mueres por mucho aire limpio que se esté produciendo o compensando en una reserva forestal o en una periferia rural, ¿sí? Y eso también nos lleva a que, hombre, entonces esas periferias no tienen de por sí el único significado de compensar lo horrible que es la ciudad, porque todo eso nace un pensamiento dicotómico, que es que la ciudad es enteramente artificial, dura, sucia, ruin, terrible, pero hay una compensación. En algún lugar de la periferia hay un mundo ideal donde sobrevive el orden sagrado del jardín del Edén. Y entonces podemos morirnos en un mar de mierda, ¿sí? Porque allí todavía el mundo es perfecto. No, tú tienes que hacer el mundo perfecto en diferentes escalas hasta llegar aquí y ahora a tu cuadra, a tu barrio y a tu casa. Así es. Así es. Y bueno, hablando de la lectura... Es lineamientos multiescala. Claro. Hablando de la lectura de la base natural del territorio, precisamente usted nos decía que esto nos proporciona un aparato conceptual, metodológico, y nos permite acercarnos para leer de manera más integral y dinámica las condiciones biofísicas que ya existían en ese lugar. Pero la verdad de las cosas es que la mayoría de las ciudades no toman mucho en cuenta estos aspectos, sobre todo más allá de dónde está el río, dónde cultivas y dónde dejas los bosques, ¿no?
Entonces, se han creado una serie de conflictos, de dinámicas, que precisamente a partir de que no hemos entendido diseñar o adaptarnos a partir de esta base de la lectura natural del territorio. Ahí, en ese sentido, ¿qué nos puede compartir? Esto es bien importante. Por ejemplo, la experiencia en Medellín, a mí me ha hecho ver las dificultades que tienen los planificadores urbanos y los urbanistas, los diseñadores urbanos con el tema ambiental. Te voy a poner así ejemplos al rompe de lo que significa saber ecología o no saber ecología. Y el que no sabe, no ve. Aunque lo tenga al frente, te embiste, te traga, te aplasta y no lo viste. Porque no tienes las categorías, no tienes el conocimiento, entonces no sabes qué estás viendo. Te pongo ejemplos sencillos. Nuestros proyectos de cañada, una de las cañadas, una de las quebradas que bajan por las laderas de Medellín, y los ambientales del proyecto, de un equipo muy bueno, de muy buenos ambientales y forestales y lo que tú quieras, tenían la idea de que había que aumentar la infiltración en toda la cuenca. Entonces, toda la cantidad de estrategias para frenar la escorrentía y en las laderas y aumentar la infiltración. Y yo les decía, ¿por qué? No, porque es que si tú disminuyes la escorrentía, disminuyes la erosión. Yo le dije, eso es un cliché, eso no, ni siquiera es un dogma, eso es un cliché. ¿Sí? Y esa es una idea que puede ser útil en algunas condiciones en áreas rurales, porque estaríamos conservando la capacidad agrológica de los suelos y la recarga de los acuíferos y la recarga de la capacidad de campo para mantener una cierta humedad, una tensión hídrica en un suelo cultivado. Pero tú me vas a decir que una ciudad como Medellín, con una carga de barrios construidos de manera informal, en unas laderas inestables, y tú me vas a comenzar a llenar eso de estructuras que aumenten la infiltración, ¿tú sabes qué pasa con el agua después de que se infiltre en una ladera urbana? Si tú sabes, me cuentas, yo no lo sé, porque no lo sabe nadie. Eso es una ruleta rusa. Tú no sabes por dónde va a salir esa bala. Después de que el agua infiltra, tú no sabes si sale por la base del edificio, si sale y se lleva 20 casas, si sale por un parqueadero, si sale por el talud de una vía, si sale por la orilla de la quebrada, bendita sea. No tienes ni idea. Si va a salir por un muro y va a ser una mancha de 2 pisos con la forma de la Virgen de Guadalupe y eso se va a volver un santuario por la mancha de humedad. No tienes idea qué va a pasar. Entonces, tú tienes que entender la hidrología de una cuenca, en este caso una cuenca andina, saber cómo funciona esa hidrología, esa hidrogeología, y luego pensar, no recitar, la escorrentía debe interrumpirse para aumentar, disminuir el potencial erosivo. No seas bobo. Piensa. Sí, si se infiltra, recarga la ladera, sobrecarga la ladera en una geología propensa a los deslizamientos, con un buzamiento positivo, se te va a ir a la mierda. ¿Sí? Entonces, ejemplos típicos, dices, no, la gente dice, no, ecología es respetemos el río. Mira lo que acaban de hacer con el río en Medellín. ¿Sí? Si hay un proyecto que te sirve de ejemplo de todo lo que no deberías hacer en un río urbano, es el proyecto Parques del Río en Medellín. Con toda la experiencia de Medellín, con todo el saber acumulado por Medellín, pero desafortunadamente Medellín tiene una cosa que es, tiene todo el dinero de empresas públicas de Medellín. Conglomerado de servicios públicos, que es una empresa de la que el municipio es socio, entonces tienen plata hasta para hacer estupideces. Si tú miras lo que hicieron con el río, ¿sí? Hay que ser 100% ignorante de lo que es un río para haber convertido el río en un canal de cemento colgado sobre una autopista subterranizada, en un valle con fuerte actividad sísmica y con un déficit de drenaje. Eso no arma por ningún lado. Hay que ser tonto del culo para hacer algo de ese tamaño. ¿Sí? Además de que si tú tratas de multiplicar el modelo por todo el valle, me explicas cómo van a drenar. ¿Sí? A no ser por la autopista subterranizada. Entonces, ¿qué fue lo que faltó ahí? Entender de río. O sea, ninguno de los que participó ahí jamás sabía qué era un río desde el punto de vista de hidráulica fluvial. No sabían que era un río desde el punto de vista de erosión y transporte de sedimentos. No sabían que era un río desde el punto de vista de planicie aluvial. No sabían que era un río desde el punto de vista de sistema de humedales. No sabían que era un río desde el punto de vista de ecosistemas de desborde. No tenían ni idea que era un río. ¿Qué es una bocana de una quebrada? Por ejemplo, cuando las quebradas llegan al río, forman algo hermoso que son las bocanas, con sus playones, sus mini deltas. ¿Dónde quedó eso? En ninguna parte. Entonces, se trata de la diferencia entre saber y no saber. Para eso, pues vale la pena estudiar ecología. Sí, también algo similar sucedió en Santiago de Chile, ¿no? Donde también sí, con el río fue sí.
por el contrario, ¿no? Tratar de meter una vialidad, pues, digamos, en el eje del río, ¿no? Y bueno, las ciudades, sobre todo las ciudades latinoamericanas, enfrentan otro desafío relacionado con la segregación, la equidad, y desgraciadamente mucho de la no planeación urbana, o sea, si de por sí la poca planeación urbana que a veces se hace comete errores, la no planeación urbana, pues ahora sí que de alguna manera la gente empieza a construir donde quiere y como puede y donde realmente logra invadir y salir adelante para hacer sus casas. Eso crea todavía una serie más, digamos, un nivel todavía más complejo en relación con el medio ambiente, porque en realidad estaríamos en situación de riesgo incluso, ¿no? Entonces aquí hay unos retos enormes para muchos barrios y muchas zonas de las ciudades latinoamericanas si además quisiéramos tomar en consideración qué decisiones tomar, pues le agregamos todavía mayor complejidad, ¿no? En ese sentido, ¿qué nos podría comentar para mejorar la calidad urbana y pues, corregir estas deficiencias? Estas periferias están todas en áreas de riesgo. Uno vaya a analizar y hace un juicioso análisis de zonificación de amenazas y se da uno cuenta que muchas veces no hay tales amenazas ambientales, no en todos los casos, o que hay opciones de mitigación. No, pero están destruyendo la naturaleza. Destruyendo la naturaleza. Interesante, ¿no? Porque es que, salvo ciertos movimientos políticos que hay en Colombia, en general los seres humanos no se despiertan por la mañana pensando cómo arruinar su mundo o cómo acabar con la vida de los demás. Aquí hay un partido político que se dedica a eso y básicamente sus directivos, esa es su ocupación todas las madrugadas, ¿no? Pero en general un ser humano sano, normal, feliz, no se despierta pensando cómo empeorar su mundo. Entonces yo asumo que los seres que viven allí en las periferias hacen lo mejor que pueden con lo que saben y han logrado generar un territorio, una sociedad, han logrado hacer ciudad por su cuenta en medio de un abandono estatal. No se trata de victimizar, se trata de reconocer. Tienen unas limitaciones, pero tienen unos saberes y han sido capaces de algo. Sí, su vida no es una colección de errores, pero muchas veces los estigmatizamos utilizando temas ambientales. Entonces, todos esos asentamientos están en áreas de amenaza. Todos esos asentamientos están destruyendo ecosistemas valiosos, están arruinando el paisaje. Y muchos de esos temas tienen soluciones. Soluciones técnicas que se pueden trabajar con la misma gente de esos asentamientos. Precisamente en Medellín les hacía yo un análisis de esos en una barriada que querían totalmente erradicar. Y en una reunión muy grande en un auditorio les decía, bueno, mire, aquí están los mapas, no están en zona de amenaza, aquí están los mapas, no son una zona de impacto paisajístico, ni siquiera son visibles desde la ciudad. Aquí están los mapas, no están en los ecosistemas prioritarios, ni por biodiversidad, ni por servicio de ecosistema. ¿Por qué les caen tan gordos? ¿Qué es lo que molesta a esta gente? Yo les voy a decir, esta gente no tiene un problema ambiental. Ustedes lo que tienen aquí es un problema de alteridad, de reconocimiento del otro, de aceptación del otro y la diferencia, de integración del otro en la ciudad y en el derecho a la ciudad. Pues ahí está el problema. Entonces, pues ahora, si no nos gustan ni los pobres ni los feos, ¿sí? Pues hombre, encárguenle la solución a Erich Himmler, ¿sí? No sé. Ha habido gente talentosa en la historia de los Balcanes, de Europa Central, de Tailandia, para cuando a ti te cae gorda toda una población, ¿sí? Entonces, pero si vamos a verlo desde el punto de vista ecológico, esta gente, debido a que no tenía muchos recursos, no son capaces de hacer los errores estúpidos que puede hacer una ciudad muy financiada o que puede hacer una persona rica. Una persona rica va a una cañada, a una ladera inestable y levanta una torre de 8 o 12 pisos con piscina, ¿sí? Y piensa que la plata lo va a salvar, ¿sí? No sé, del fin del mundo, del ojo de Dios, de la furia de la naturaleza. Pues sí, la plata espanta a los vampiros, pero no espanta los deslizamientos de tierra. Entonces, cuando tú miras estos asentamientos pobres e informales, te das cuenta que hay una cantidad de saber, hay una capacidad de gestión, hay un conocimiento del territorio con sus limitaciones, con sus inmediatismos, con sus pequeñas ópticas a veces muy locales, pero una gran capacidad de adaptación.
analizando lo que hacen en muchas ciudades, que uno de mis temas ha sido periferias de ladera en Sudamérica, en Lima, Caracas, Bogotá, Medellín, Quito. Y yo lo que veo es que muchos de los principios que ellos aplican muy rudimentariamente con sus pequeños recursos a desarrollar esos asentamientos, si tú los adaptaras a tratar de entender la lógica de ocupación macro de la implantación de la ciudad en un valle o en una ladera, en una sierra, dirías, ok, tienen muchas cosas muy claras de cómo dialogar y negociar con la naturaleza. Que con todas las limitaciones que tienen estas comunidades, en realidad tienen logros, tienen una capacidad de gestión, tienen un tejido social, tienen unos liderazgos y han sido capaces de establecer unos saberes de cómo hacer ciudad, de cómo generar vivienda, de cómo generar infraestructura, negociando con la naturaleza, negociando con la naturaleza. Muchas de las peores características de estos barrios informales de periferia vienen es del abandono estatal, del estigma que hace que el Estado diga, yo no voy a colaborar con esos informales, ¿sí? Te pongo un ejemplo característico. En muchas ciudades, incluyendo Medellín, es muy frecuente escuchar la teoría de los mínimos suficientes. Los mínimos suficientes es que tú tienes una periferia informal que tú pensarías no debería crecer, entonces para que no crezca, yo no le hago equipamientos. No le pongo un centro de salud, mucho menos un hospital, ni un colegio, ni un preescolar. No le doy ni si las vías se las hago bien pequeñas. Entonces, yo creo que negándole los derechos a la ciudad, negándole el bienestar, ¿sí? Negándole lo más humano, eso va a dejar de crecer y que cualquier inversión que yo haga allí automáticamente va a ser un estímulo, un incentivo al crecimiento. Mira, yo nunca he visto que una inversión en infraestructura aumente la tasa de fertilidad o la libido, ¿sí?, de las poblaciones periféricas. Entonces, la gente sigue cogiendo a la misma velocidad y reproduciéndose a la misma tasa, básicamente solo cuando logran mejorar sus condiciones de vida, ¿sí?, entonces bajan las tasas de fertilidad, ¿sí?, si es por ahí. Además, si tú quieres orientar el crecimiento de una periferia más que frenarla a rajatabla, que eso no lo vas a lograr, son sistemas autopoyéticos, el principio de equifinalidad también aplica acá, ¿sí? Tú estás tratando de que el sistema haga algo que no es el sistema. Pero si tú tratas de moldear su desarrollo, moldear la forma como ocupa el terreno, entonces tú puedes usar los equipamientos, puedes usar la inversión pública y puedes negociar con esos liderazgos y esas organizaciones y hacer una cosa mucho más fluida, mucho más dialogal y más autopoyética. Y lo que te decía es que cuando uno comienza a trabajar allí, el problema grande es que la gente llega la gente en general que llega o se creen Cristo, o se creen Padre Todopoderoso, o se creen el Espíritu Santo. Yo no sé, yo creo que es un problema de catolicismo, porque hay unos que llegan allá y se creen Dios Padre Todopoderoso y pueden dictar lo que va a suceder y lo que no va a suceder, ¿sí? Otros se creen Cristo y entonces llegan allá a salvar a todo el mundo. Y le hablan a la comunidad como si, oh tú, pobre imbécil, pobre incapaz, como eres pobre, ignorante y feo, entonces no has hecho nada bien y yo vengo a salvarte. ¿Sí? Y descalifican todo el proceso histórico de generación de ciudad y territorio, ¿sí?, y de tejido social. Y los que se creen el Espíritu Santo de esto es falta de control, ¿sí? Y vamos a estar en todas partes, ¿sí?, como el Espíritu Santo y lo vamos a observar y conocer y a controlar todo, ¿sí? Son los fanáticos de las reglas. Y yo, pues, por ninguna de las puntas de la Santísima Trinidad le he visto que camine este tema. Usted también habla de un concepto que se llama la estructura urbana ecoeficiente o el funcionamiento urbano ecoeficiente. Nos gustaría platicar un poquito más en profundidad. Sí, la ecoeficiencia viene precisamente de reconocer los procesos y las estructuras de una ciudad. Los procesos físicos, los procesos sociales, los procesos culturales y económicos, las estructuras físicas, bióticas, sociales, culturales. Entonces tú dices, bueno, si yo ya tengo un sistema de drenaje, pues yo trato de organizar la forma urbana para optimizar el sistema de drenaje que existe. No arranco de destruir el sistema de drenaje y plantear algo artificial, peligroso y costoso, porque no va a ser ecoeficiente. Si yo ya tengo, por decirte algo, una geodinámica de laderas, donde hay unas zonas de generación de deslizamiento, hay unas zonas de generación de erosión, hay unas zonas de tránsito de sedimentos, hay unas zonas de acumulación de sedimentos. Yo, bueno, vamos a ajustar la forma urbana
a la medida en que es estable o es dinámica cada parte de la ladera. Entonces, si hay una parte de la ladera que es muy dinámica, muy inestable, entonces habrá que hacer una ciudad más ligera y más fluida y más modular, ¿sí? Y si hay una zona más estable, pues es por donde podemos concentrar la carga. Y si hay una zona que es la única zona de acumulación y flujo de los sedimentos, pues hay que pensar cómo se ayuda con el tránsito de sedimentos, porque el hecho de que tú quieras hacer una ciudad limpia e inmaculada no significa que la erosión, el mugre y la sedimentación se suspendan por decreto divino. No, eso tiene que seguir circulando por ser coeficientes, incorporar esos procesos de la misma manera. Decía que aquí en Colombia a mí me tocó revisar de la misma manera, aquí en Colombia a mí me tocó revisar un plan de vía a la erosión. Y yo digo, hombre, ¿quién no va a estar de acuerdo? ¿O usted está de acuerdo con la erosión? ¿Cómo prohibir el paso del tiempo? La última frase es que se volvió a congelar y perdimos el audio. Aquí en Colombia, ¿nos decías? En Colombia hay un plan de ordenamiento que me tocó revisar que contenía un artículo en el cual se prohibía la erosión en todo el territorio municipal. Entonces, maravilloso. ¿Quién puede estar en desacuerdo? ¿Sí? A mí me cae gorda la erosión. Es decir, pero son tonterías de ese tamaño. Entonces, cuando tú hablas de ecoeficiencia, incluye también que si tú tienes una periferia informal que ha desarrollado unas estructuras sociales, que tiene toda una historia de liderazgos, de gestión, pues tú no llegas a aplastar esas estructuras, a desconocer esa capacidad de gestión con tu papel de Mesías, no. Tú llegas a construir sobre el proceso que existe, sobre los saberes que existen, a partir de reconocer y dialogar con los liderazgos. Eso es ecoeficiencia. Tú no vas a destruir todo un logro de sociedad, de cultura y organización para partir de cero, después a decir, ay, yo no sé qué pasa, pero es que aquí falta como cohesión, falta identidad, falta tejido social de soporte. Pues claro, imbécil, si te lo llevaste por delante desde las primeras intervenciones. Claro, claro. No, y muchas veces los pobladores ya llevan varias generaciones y han vivido el territorio, han visto, han evolucionado con el territorio, han entendido cómo funciona el propio territorio y muchas veces son capaces de describirte precisamente cuáles son varios de estos problemas o de esas eficiencias que han sucedido en esa capacidad adaptativa, ¿no?, en el ecosistema. Y bueno, si hablamos de una perspectiva ambiental integral, entonces tendríamos que hablar de una perspectiva multiescala, donde precisamente, como decías, hay unas jerarquías y hay una estructura, digamos, anidada, ¿no? O sea, nichos anidados, ¿no? Pero en realidad el urbanismo tradicional y la manera en cómo se ha diseñado las ciudades, estos conceptos no se hablaban ni siquiera hace unos cuantos años, ¿no? En las universidades no se incluían estos conceptos dentro de la propia planeación urbana, tampoco en el urbanismo y tampoco en la arquitectura. Entonces, ¿cómo podemos esperar resultados distintos si estamos preparando profesionistas que ni siquiera tienen esos conocimientos, ese lenguaje, esas capacidades, ¿no? Hay una universidad en Suiza donde están hablando de bioarquitectura y donde están inventando una nueva carrera que tiene que ver con entender los sistemas naturales para después tomar ciertas decisiones en donde el ser humano pues transforma estos, digamos, estos ambientes construidos, ¿no? Entonces, ¿qué tan determinante sería entonces entender esta estructura jerárquica, estas multiescalas que realmente pues no estamos entrenados para muchas veces entenderlas o leerlas o aplicarlas? Fundamental. Y eso hace que la formación de los profesionales que trabajan temas ambientales en la ciudad, en la región, en donde sea, es una formación exigente, es dura. Son muchos años de preparación, de experiencia y de estudio realmente para poder abordar estos temas. Porque unos son los procesos y estructuras ecológicas que tú entiendes de una ciudad. Cuando miras la cuenca, el contexto regional o metropolitano, la suma de varias pequeñas cuencas, de unas cadenas de geoformas, ok, tú dices, listo, ahí entiendes unas conexiones ecológicas, entiendes unos aspectos de su clima y su hidrología, entiendes la distribución de formaciones geológicas y de geoformas que condicionan el asentamiento, la implantación de distintas
estructuras y distintos usos del suelo. Ok, listo. Ahí ves una realidad y dices, listo, ya hay unos procesos lentos y rápidos de esa escala. Listo. Pero cuando tú ya te vas a una escala media y comienzas a ver la subcuenca, este sector de la ladera, este tramo del río, este tramo de la quebrada, entonces, ok, ahí ves otros procesos, ¿sí? Que son típicos de esa pieza urbana, de esa localidad, de ese grupo de barrios, de ese sector urbano, con una historia, con una identidad, con unas cargas simbólicas que no las puedes ver, ni esos procesos físicos, ni esos procesos culturales y sociales, los puedes ver cuando estás mirando la escala macro. Aparecen cuando adoptas la escala adecuada. Y cuando ya vas a lo vivencial, ¿sí? Que es tremendo, que es donde más pesan las percepciones, las representaciones, la agencia del ser humano, porque somos animales pequeños, y es en la escala local, la cuadra, el vecindario, la casa, ¿sí? El lugar, la calle, es donde aparece el espíritu del lugar, es donde aparece realmente el hábitat, la función de habitar, de crear simbólica y físicamente el lugar, el sitio que tiene sentido. Y eso solamente aparece si abordas esa escala. Piensa tú cuántas cosas cambian. Si tú estás haciendo una planeación macro, sí, tu diálogo con la comunidad es sobre ciertos temas, pero está realmente limitado por una perspectiva macro, que escapa a la vivencia local en general. Sí, es mucho lo que le tienes que explicar a la comunidad, pero si estás en una escala local, ¿sí? Escucha, lo que tienes que llevar son orejas, porque la mayor parte de lo que hay que saber del lugar es histórico, particular y vivencial, y es de la dinámica de esas personas que están allí. Y entonces, no importa de qué escala sea tu proyecto, lo importante es que tú desarrolles fuertemente los fenómenos sociales y ambientales de esa escala, pero todo el tiempo hagas el salto a la escala más detallada, ¿sí? Porque el diablo está en los detalles, y a la escala macro para tener contexto. Entonces siempre tienes que moverte en una perspectiva multiescala, porque si no, tu error va a estar en la escala que ignoraste. Básicamente ahí está. Podemos decir que ningún análisis o ninguna propuesta de manejo ambiental están completos hasta que no se abordan las diferentes escalas pertinentes, desde lo micro hasta lo macro. Sí, puedes darle más énfasis a cierta escala que es la propia de tu proyecto, pero jamás un proyecto está completo. Ni siquiera un proyecto, te digo, ni siquiera una discusión. Es más, una discusión sobre un tema ambiental o un tema urbanístico jamás está completo si tú no abordas las distintas escalas. Yo he visto que muchas de las discusiones más viscerales y menos productivas que hay sobre ciudad es porque se engarzan a hablar de un tema de una escala y pierden o el contexto o pierden el detalle. O sea, se desligan de las otras escalas. Y desgraciadamente también las diferentes profesiones hablan desde diferentes enfoques, ¿no? Entonces ahí es parte del conflicto que no nos terminamos de entender. ¿No? Sí, la arquitectura y el urbanismo suelen ser multiescalares, eso es una ventaja. La geografía es una profesión multiescalar, la ingeniería catastral es multiescalar, la geología tiende a ser multiescalar. Muchas de las ciencias físicas del territorio son multiescalares, pero que la gente tenga un pensamiento de sistemas jerárquicos. Sí, mira, vamos a hablar de la hidrología del barrio. Bueno, intentamos cuenca, subcuenca, el barrio. ¿Sí? Y bueno, finalmente si habláramos de la escala micro, que es muy interesante en cuanto a las acciones puntuales, que es más la escala del barrio, la casa, el habitante, ¿cómo podríamos hablar de esta coeficiencia de lo cotidiano, de lo barrial, de la pequeña escala? Precisamente desde la ecología de la gente, ¿no? Sí, la gente ecológicamente se diferencia empezando por sus consumos y sus movimientos. ¿Sí? Entonces, exactamente. Entonces tú empiezas a entender la ecología de lo cotidiano desde que entiendes las necesidades y los movimientos. Entonces, cuando tú comienzas a pensar en la vida de cada persona, la historia de cada persona, su historia cotidiana, ¿no? Esa historieta, si se quiere, puedes armar un cómic, ¿sí? Y ok, la madre soltera, cabeza de familia, que tiene 3 pelados, sí, y tiene que lavar ajeno para darles de comer. Listo. ¿Cómo es su vida? ¿Sí? ¿Cuáles son las necesidades de esos 3 pelados que llegan del colegio público, llegan de la escuela y no tienen un adulto que los cuide y quedan en manos de las pandillas de la calle desde los 8 o 12 años? Ok, comienzas tú a pensar en cuáles son las vivencias que ocurren en el triángulo entre lugar, movimiento y necesidad. Entre el lugar, movimiento y necesidad
Piensa tú qué vivencias tiene cada uno de los actores típicos. Cada uno de los actores típicos. Porque si tú piensas, vamos a ver, ¿qué sería necesario aquí desde la perspectiva de la ecología urbana, desde la perspectiva del nuevo urbanismo? Pues la vas a cagar, ¿sí? Porque es que no se trata de tus necesidades, ¿sí? Se trata de el lugar, las necesidades de ellos. Sí, Entonces hay que parar oreja, hay que parar oreja, hay que ir y ser todo ojos, todo orejas. y eso podríamos definirlo como integralidad, ¿no? Eso lo podríamos definir como humanidad, ¿sí? Pues entonces, yo veo estos proyectos de reasentamiento in situ, donde cogen todo un barrio, que ya tiene su estructura, su forma, y empacan a esos habitantes que son inmigrantes rurales recientes, o primeros descendientes de inmigrantes rurales recientes, y los empacan en una torre de 8 pisos, y el señor que se gana la vida con una carreta de caballo, sube el caballo a su apartamento nuevo en el 4.º piso por las escaleras del edificio todas las noches para que no le roben el caballo, ¿sí? Cosas de ese tamaño. Entonces, es cuestión de ponerse realmente en la piel del otro. La escala local es la más exigente en respeto y empatía. Así es, así es. Y bueno, pues tratar de construir mayor equidad, mayor responsabilidad, ¿no? De estas dinámicas y pues trabajar con los Sí, habitantes. sí. Entonces, si uno quiere hablar realmente de equidad, de justicia social en estos proyectos, uno tiene que empezar por admirar al otro. Uno tiene que empezar por reconocer el logro del otro en su vivencia, en su historia. ¿Sí? Y uno tiene sí, que reconocer su proceso, no decirle, mira, te invito a un proceso sobre tu territorio. No, mira, yo respetuosamente quisiera ganarme un lugar para aportar a un proceso que ustedes tienen, que es su territorio. ¿Sí? Eso, por ahí, la equidad empieza cuando tú no llegas diciendo que vas a cambiarlo todo, sino que tú también estás dispuesto a cambiar. Pero si tú te vas a meter en un proceso, Totalmente. claro, si yo me meto en un proceso contigo sobre la premisa de que tú vas a cambiar tanto y yo no necesito cambiar, que yo ya estoy bien, ¿sí? Eso no puede ser sino violencia. Un tipo de violencia. Claro que sí. Y bueno, pues para cerrar esta conversación muy interesante, muchísimas gracias, doctor. Habla usted de 3 lecciones aprendidas. Una, la que ahorita estamos hablando, precisamente cambiar el enfoque. La segunda, cambiar el método. Nos estamos dando cuenta que pues, los métodos que teníamos aparentemente no son los más eficientes. Y tercera, una necesidad de cambio de procedimientos. Podemos cerrar con estas ideas para cerrar la charla del día de hoy y nuevamente agradecerle su colaboración. Muchísimas gracias, Rodrigo. Sí. Un cambio en la perspectiva ecológica no es la única ni la mejor, pero hay que desarrollarla a fondo, tiene mucho que aportar a la comprensión y manejo de la ciudad. Un cambio en los métodos, ¿sí? Y sobre todo saber cuáles métodos y cuáles modelos y conceptos se aplican en cada una de las escalas del fenómeno. Y finalmente, la integralidad, es decir, hay que contaminarse. Uno no puede ser solo ecólogo, ni solo arquitecto, ni solo sociólogo. Para trabajar en los temas urbanos tienes que ser muy matizado, muy contaminado. Así es, la complejidad de este sistema socioambiental nos demanda mucha más colaboración, mucha más integralidad, mucho más entendimiento, mucho más diálogo y pues casi reinventar nuestras profesiones, ¿no? Entonces, estos diálogos son muy enriquecedores, agradecemos su participación y colaboración en esta clase de ecología urbana, precisamente entre biólogos, arquitectos, urbanistas, y pues el reto es claro, nos lo acaba de explicar con todas sus palabras, hay una ruta y pues como latinoamericanos necesitamos seguir colaborando, necesitamos seguir construyendo este conocimiento. Agradecemos sus aportaciones y también los libros que han sido también fuente de inspiración para esta clase y los textos que nos ha compartido, mismos que también le compartiremos a los alumnos de estas sesiones. Bueno, muchísimas gracias por su interés y por la invitación y quedo encantado con la propuesta y dispuesto para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Un saludo hasta Colombia. Gracias. Gracias, Rodrigo. Felicidades. Muchas gracias.